episodio del podcast de Cristiano Crítico. Hoy día estoy con Luis Mühlbauer, psicólogo, que también es cristiano además. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a conversar y arrancamos lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? Y algo que yo siempre he tenido curiosidad y conversando con gente así, cristiana y no cristiana, también me causaba curiosidad es creo que hay cierto estigma entre la psicología y la religión, ¿no? Creo que puede ser paralelo entre la ciencia y la religión, si es que hay un real divorcio ahí. Quería saber, ¿tú cómo lo percibes? Si realmente percibes que hay eso ahí, que no hay, que está cambiando, ¿cómo es eso? Bueno, yo veo que sí, pero no tiene ningún argumento sólido, ¿no? Porque la ciencia es el estudio de la verdad, y Dios es la verdad. El problema es el camino que toman para llegar a la verdad, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, la ciencia se encuentra con Dios. Francis Collins, por ejemplo, un gran genetista, que es el padre de la genética hoy en día moderna, porque es el que descubre todo el genoma humano, empezó su investigación siendo ateo, y lo dijo expresamente. Pero termina su investigación totalmente asombrado, se declara cristiano, predicador de Cristo, y escribe un libro que se llama El ADN de Dios, que se lo dedica al Señor por toda esa investigación que hizo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo es que el problema mayormente es el camino que sigue la persona, la metodología, ¿no? Entonces, en la psicología también tenemos diferentes metodologías de trabajo, ¿no? Y evidentemente hay metodologías de trabajo psicológico más contrapuestas al evangelio que otras, ¿no? Entrar, por ejemplo, yo como creyente, en primer lugar, si yo quiero o siento que necesito ayuda, mi respuesta natural o automática sería, bueno, voy a orar y voy a pedirle a Dios que me ayude con este problema que tengo, que no lo sé cómo resolver. No me parece descabellado que alguien bajo esa óptica diga, claro, yo no debería ir a un psicólogo porque se supone que... No porque se supone, porque Dios me va a ayudar y me va a ayudar a salir de este tema que no puedo resolver. Ahí, claro, en un análisis o en una vista muy, muy superficial podría haber cierta incompatibilidad. Tú como psicólogo, en tu experiencia, ¿cómo resuelves esas dudas? Bueno, Dios mismo dio talentos a mucha gente para ocuparse de diferentes profesiones, ¿no? Entonces, quien dice eso, yo le podría decir, bueno, el día que estés mal del estómago o el día que tengas una enfermedad, no vayas al médico, claro, porque Dios te va a curar, claro, ¿no es cierto? Y al final se puede morir, ¿no? Claro. Pero se va a morir por irresponsable. Entonces, así como el médico se ocupa de la parte, digamos, física del cuerpo humano, el psicólogo tiene su campo de acción en la mente, ¿no? En la mente, y la mente es tan compleja que necesita un estudio profundo de eso. Claro. ¿Y quién hace eso? Pues el psicólogo. El psicólogo, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo? Porque sí, o sea, a ver, yo leo muy poco, comparado que tú seguramente has leído, ¿no? Los típicos que salen de bestsellers de Daniel Goleman. Sigo mucho a Jordan Peterson, que de hecho ha tenido un encuentro, él mismo lo afirma, con Dios, bastante interesante, que es un psicólogo clínico, y algunos más, ¿no? Los más famosos. Pero ahí, ¿qué posturas, por ejemplo, se pueden ser incompatibles o cómo? Porque, por ejemplo, tengo en la cabeza, por ejemplo, hay un podcast, Jesús de Zamora, que tiene un podcast muy conocido, invitó a su psicóloga, y su psicóloga, por ejemplo, hablaba del horóscopo, ¿no? Por ejemplo, claro, yo escucho eso y yo no podría ir a esa postura, ¿no? Y asumo que, así como hay en las distintas ciencias, distintas posturas, hay ciertas posturas que son incompatibles. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo navegar ese mundo que es muy amplio desde el punto de vista de una persona que de repente conoce muy poco, ¿no? Simplemente quiere ayuda y no sabe cómo pedirla, ¿no? Claro, un consejo que yo le doy a los jóvenes de hoy, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Cuando recordamos en la Biblia que Dios le permite a Adán y Eva comer de todo fruto del huerto, pero le hace una excepción, ¿no? Le dice, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay que tener cuidado con ese árbol. Y bueno, medio en chiste, medio en broma, le digo a los muchachos,
tengan que tener cuidado con la Internet, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro. O sea, ¿qué significa? Que ahí vas a encontrar cosas buenas, pero vas a encontrar cosas malas. El problema es que mucha gente recibe información negativa y no puede discernirla, y entonces la sigue, y no solamente la sigue, sino que hace de esa información su modo de vida, ¿no? Entonces, y yo te cuento esto porque yo he recibido muchos pacientes, por ejemplo, en mi consultorio, que me han dicho, yo estoy haciendo esto, yo toda mi vida he hecho esto, entonces yo le pregunto, ¿y por qué? Y me dicen, porque en Internet he visto tal cosa. Claro. ¿No? Entonces, estas cosas van distorsionando la verdad, ¿no? Van generando que para las personas la mentira sea llamada como verdad, que es, digamos, el peor error que se puede cometer, y seguirlo adelante, ¿no? Entonces, así como se escucha de psicólogos, por ejemplo, que promueven el horóscopo, qué sé yo, yo también he escuchado muchos psicólogos, por ejemplo, que promueven las relaciones sexuales prematrimoniales, claro, que promueven la masturbación, inclusive dando razones. Sí, que suenan razonables y coherentes. Claro, que suenan científicas, sí, pero no lo son. Claro. ¿No es cierto? No lo son. En algunas oportunidades yo he podido estar, bueno, antes de la pandemia, porque después se cortó todo, en algunos debates con psicólogos, ¿no? Y entonces escuchaba personas, psicólogos, que decían, esto es así, 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 así. Y yo le decía, no, y te voy a demostrar por qué no. Cuando salió el movimiento liberal sexual, hace, digamos, a partir de la década del 70, se liberó la sexualidad entre los jóvenes. Yo escribí un artículo, que lo estoy buscando, ya no lo encuentro, imagínense, desde el año 80 por ahí. Escribí un artículo que decía 50 razones por las cuales no tener relaciones sexuales prematrimoniales. Incluía razones físicas, psicológicas y espirituales. Y probadas científicamente, ¿no? Evidentemente muchos pues ni lo leían, o qué sé yo, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, no tengamos miedo de ir a un profesional. Claro, antes hay que hacer una depuración, hay que saber con quién estamos, ¿no? Pero si es un psicólogo cristiano, yo tengo muchos de mis pacientes, por ejemplo, son recomendados por las mismas iglesias o por otras personas cristianas a las que yo he consultado, ¿no? Porque saben un poco, digamos, de mi trayectoria, ¿no? Yo soy creyente desde los 18 años y prácticamente hasta hice mi carrera siendo creyente, de tal manera de que tengo bien metido en mi mente un filtro, ¿no es cierto? Y como dice la palabra de Dios, yo sé discernir entre el bien y el mal. Claro. Entonces, cuando en la universidad yo recibía la información, yo sabía discernir. Yo decía, esto nada que ver. Claro. ¿No? Cuando me enseñaban a Freud, por ejemplo, claro, y me enseñaban la hipnosis, ¿no? La hipnosis regresiva todavía, yo inmediatamente en mi mente decía, no, esto nada que ver, ¿no? Claro. Esto no es de Dios, ¿no? Pero habían algunas otras cosas que me enseñaban y yo decía, sí, bueno, está interesante, claro, vamos a trabajar con ellas. Claro. ¿No? ¿Y cómo haces tú como psicólogo, por ejemplo, cuando recibes pacientes? ¿Todos tus pacientes son cristianos? No. ¿Cómo haces? ¿Y cómo? A ver, me queda la duda, porque, por ejemplo, si a mí, voy a simplificar esto mucho, sin ninguna base formal ya, pero si a mí, por ejemplo, y entiendo que la psicología no funciona así, si un día mío me pide un consejo, claro, mi respuesta por default es intentar buscar una respuesta, por un lado, cristiana, pero si yo veo que la persona no tiene la misma posición de fe y por lo tanto ética y moral que yo, ok, de repente mi consejo va a tener que aislar eso. En tu caso como profesional, cuando te llegan pacientes que no son cristianos, ¿cómo haces para discernir o cómo haces para diferenciar, qué asumo que le debe pasar a todo psicólogo, ¿no? Tu opinión personal de tu trabajo profesional? Si, por ejemplo, llega alguien, no sé, pues, que con temas de sexo, de drogas, sin predicarle, ¿no? Sí, porque para esa persona, decirle porque Dios no le gusta esto no es un motivo para nada, ¿no? Porque no cree en eso. Claro, mira, se puede predicar tranquilamente sin decir la palabra Dios. Sí. Se puede predicar. Claro, no tienes que... ¿Por qué? Versículo. Porque Dios es amor y Cristo es la verdad. Entonces, si tú hablas a un paciente
con amor, aconsejándolo con amor, porque lo amas, quieres que se sane, ¿no? Pero además hablas con la verdad, ya estás predicando la palabra. Claro. ¿No? Entonces yo lo que hago es eso. Yo tengo dos pilares en mi vida como psicólogo: el amor y la verdad. Y es de esa manera con que yo hablo, ¿no? Entonces, si una persona me pide un consejo, yo le doy mi consejo, la verdad, ¿no es cierto? Bíblicamente hablando, la verdad. Ahora, si ella quiere recibirlo o no quiere recibirlo, ya eso es tema de ella, ¿no? Pero yo fui donde el doctor tal y me dijo tal cosa. Ahora, evidentemente van a haber muchas oportunidades, porque inclusive esta es una enfermedad psicológica, en que la persona sale totalmente disgustada porque no recibió las respuestas que esperaba. Claro. ¿No? Porque hay muchas personas que van, por ejemplo, al psicólogo simplemente para recibir una justificación a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, y eso estamos yendo. Por ejemplo, te pongo uno de los ejemplos más comunes, ¿no? Una chica se me acerca al consultorio, sabía que yo era cristiano, ¿no? Es más, me parece que estaba yendo a mi iglesia o algo así, y me dice, quiero casarme. Perfecto, ¿no? Y he venido para que me oriente para mi matrimonio, porque usted es psicólogo, usted me puede orientar cómo casarme, cómo hacer un matrimonio feliz y que esto que el otro, ¿no? Perfecto, hasta ahí está todo bien. Y le digo ya, primera pregunta, ¿la persona con la que te vas a casar es creyente? No. Entonces no te cases. ¿Esta paciente era creyente? Era creyente. Ah, claro, no, ahí no. Entonces no te cases porque te va a ir mal. Claro. ¿Pero por qué? No, Y después comenzó a darme sus justificaciones, ¿no es cierto? Que son comunes, que yo las conozco. Sí, todo el mundo las conoce. Porque no es creyente él, pero es bueno, pero me ama, pero me quiere. Además, no tiene nada de malo él con ir a la iglesia. Es más, en algunas oportunidades he ido con él a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, no, le digo. La situación no es si es aspirante, si es buena gente, no, la situación es si es creyente o no es creyente. Ahora, la Biblia dice algo espiritual, Sí, claro. pero yo te lo voy a decir en forma psicológica. Para que tú te cases con un hombre que te haga feliz, el hombre te tiene que amar. Y una persona que no es creyente no sabe lo que es el amor. Más aún si tú eres creyente. Es el mismo caso, por ejemplo, que las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? Que dice que te amo, la prueba del amor y que esto que el otro, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque si él realmente te ama, te respetaría. Claro. ¿No? La concepción de amor de un creyente y de un no creyente va a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, yo sí creo, claro, cuando una persona no creyente dice que ama a otra persona, yo creo que honestamente siente que la ama. No creo que esté autoengañándose. El tema es que la concepción es diferente, y así como hay una diferencia en la concepción del amor, hay una diferencia en la concepción de un montón de cosas. Entonces, yo conversaba también con una amiga hace tiempo ya, que tenía un enamorado por años, que no era creyente y era creyente. Y yo le decía, ¿es que sabe nada? Dije, yo sé que no puede funcionar. ¿Por qué? Dije, mira, los dos sabemos que está en la Biblia, ¿ok? Ya. Dice, sí, ya, pero bueno, si tú no quieres hacer caso, ya es tu tema. Pero más allá de que esté en la Biblia, ¿cómo vas a criar a tus hijos? ¿Bajo qué óptica? Cuando lleguen los puntos difíciles de la vida, que todo matrimonio, yo desde la plena ignorancia, pero de todo matrimonio seguramente va a pasar, y mucha gente te lo podrá decir mejor que yo, ¿cómo van a abordar los problemas? Si tienes un problema económico, tú vas a querer orar, él que va a querer hacer, va a querer resolverlo bajo sus propias fuerzas. Hay una diferencia en la aproximación de la vida, porque ser cristiano es más que decir, leo mi Biblia y yo creo que Dios existe, ¿no? Pero en Santiago está, ¿no? Los demonios también creen y no son cristianos por eso. Entonces, hay un tema muy, muy fundamental ahí, ¿no? Claro. Y la duda, claro, y asumo que eso pues impacta en todo, pero, y ahí, por ejemplo, me quedaba la duda ahora que le estaba dando vueltas al tema. Escoger un psicólogo es... Claro, tienes que escoger, asumo, alguien que tenga cierta afinidad, con que te puedas entender. Es como, escojo al que me acomoda, escojo al que me comprende. ¿Cómo se escoge un psicólogo? Yo nunca he ido a uno, o sea, así como yo consulto, por eso que lo pregunto. Bueno, por curiosidad mía. A mí me parece que es escoger, digamos,
En primer lugar, por alguna referencia, ¿no? Okay. Hay referencias, por ejemplo, de otras personas, como todo en la vida, ¿no? Claro, claro. Si a ti, por ejemplo, un carpintero te hace un trabajo y te lo hace excelente, entonces tú lo vas a promover, ¿no? Y a otras personas te sugiero a esta persona, te doy su teléfono porque a mí me trabajó excelente, ¿no? De esa manera, por ejemplo, todos los trabajos que yo he tenido prácticamente han sido así, ¿no? Como te decía yo antes, yo estoy trabajando hoy día muchísimo con orientación vocacional, que es mi tema favorito, digamos, ¿no? Y yo no hago publicidad, ¿no? Bueno, a veces pongo un avisito en Facebook, pero ni siquiera pagado, que ya ustedes sabrán que eso pues en 10 visitas nada más que, ¿no? Dura. Pero mayormente no hago publicidad pagada, ¿no? Pero sin embargo tengo bastantes clientes. ¿Por qué? Porque el trabajo que hice le gustó tanto a esa persona que a sus sobrinos, a sus, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma, el canal, ¿no? De poder Ok, y ahorita vamos a hablar con el propósito que me parece interesante. La otra duda que tenía como estigma, que yo mismo lo he tenido honestamente hace tiempo, es que es tema más mío, pero creo que mucha gente puede tenerlo. El tema de dependencia. Tengo amigos, por ejemplo, varios que van al psicólogo, que yo, que cuando, o sea, yo si lo pienso como un doctor, claro, en algún momento el doctor te da de alta, ¿no? Digo, va toda la vida el psicólogo, no sé si, o sea, Dios mediante mejore, ¿no? Su situación, pero a mí personalmente, por ejemplo, y puede ser incluso un tema de ego, no me gusta depender mucho de la gente, ¿no? Entonces yo siento que la relación con un psicólogo puede ser muy dependiente. Ahora, no sé si eso es un mal psicólogo, si es un buen, no sé, o el problema es muy complejo, asumo que depende de N variables, pero ¿cómo lidiar con eso? ¿Qué dirías, tipo a mí, ¿no? Que yo puedo tener esa preocupación. Mira, hace muchos años ya, o sea, la psicología ha cambiado mucho, y las metodologías también, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos una metodología que si bien no está dentro de la psicología, pero es algo que ayuda a la psicología, que es el coaching, ¿no? Y todo esto nos ha hecho cambiar las metodologías. Pero hace mucho tiempo atrás, el psicólogo, igual que el psiquiatra, eran personas muy generadoras de dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la metodología era tan precaria, por decir así, que el psicólogo no se daba cuenta, el psiquiatra tampoco, de la profundidad, porque como te vuelvo a decir, la mente humana es demasiado compleja, ¿no? Entonces tener que entrar. En la medicina hay ecografía, hay radiografía, tú te puedes dar cuenta qué es lo que tiene. En psicología no, prácticamente somos personas que trabajamos a ciegas, ¿no? Y nuestras metodologías tienen que ser muy finas, ¿no? Entonces antiguamente sí. Por eso que nosotros estudiamos, por ejemplo, metodologías de desapego, ¿no? Por ejemplo, a un paciente lo podíamos ver el primer mes todas las semanas, pero a partir del segundo mes teníamos que llevar consultas cada 15 días y a partir del cuarto mes, cada mes, estirándolo para no generar la dependencia, ¿no? Pero el día de hoy la psicología ha avanzado tanto, que ahora ya no se trabaja tanto por, digamos, por consultas libres, sino se trabaja por paquetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En orientación vocacional yo tengo un paquete de 6 sesiones. Entonces yo me responsabilizo de la 6ª sesión entregar el informe. ¿No es cierto? Entonces el paciente ya sabe, ¿no? Son 6 sesiones. En matrimonio, por ejemplo, yo trabajo una técnica matrimonial para parejas que es muy moderna, que viene de los Estados Unidos, de John Gottman, y hacemos también paquetes de 10 sesiones. Entonces nosotros decimos, bueno, en 10 sesiones yo tengo que hacer todo. Tengo que hacer esto, y yo veo cómo lo hago. Pero yo me comprometo a que la 10ª sesión ellos conozcan todo lo que tienen que conocer para que ellos comiencen a convertirse en su propio autocontrol. O sea, les enseñamos a ellos a autocontrolarse con las herramientas que le damos, ¿no? Entonces ya no es necesario que cada pelea del matrimonio tenga que ir al psicólogo. No, porque ya le hemos enseñado técnicas para que cuando entren a un conflicto ya sepan cómo resolverlo solos. Entonces hay paquetes que justamente no generan la dependencia. Ahora, esa es la forma en que tú lo trabajas. Asumo que hay otras formas que son más largas o no. Bueno, los que se han quedado en las formas tradicionales,
trabajan por consulta, ¿no? Claro. Y trabajar por consulta es, evidentemente, no saber hasta cuándo trabajar, ¿no? Porque en una consulta es muy poco lo que yo puedo obtener de información, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? A veces me llaman madres de familia preocupadas porque su hijo no quiere comer o su hija no quiere hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, yo siempre le digo, miren, yo puedo hacer dos cosas. Uno es por consulta, y esto aludiendo más al tema económico, porque de repente la persona no tiene dinero y quiere pagar una consulta, pero más o menos que la estabilicen. Ya. Pero, ¿Es posible eso? No. O sea, yo lo que puedo hacer en una consulta es conversar con la persona, estabilizarla por ese momento, ¿no es cierto? Y la persona se va a quedar más tranquila y qué sé yo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no nos olvidemos que el ser humano es un sistema, no está solo. Entonces yo la puedo estabilizar ahora. ¿Por qué? Porque yo como psicólogo soy un motivador. Entonces yo la motivo, yo la hago reflexionar, la hago pensar y se va a quedar muy bien. Y me va a decir gracias porque ya pasó la tormenta. El gran problema es que cuando vaya a su casa, el sistema nuevamente la va a generar. Nada cambió realmente. Nada cambió. Todo su entorno es el mismo. Entonces, se trabaja por consultas cuando es una emergencia, cuando es una urgencia, cuando hay que estabilizar a la persona. Alguien que se quiere... Una persona deprimida, por ejemplo, ¿no? Que está inclusive con visos de suicidio, qué sé yo, ¿no? O sea, puede haber una emergencia. Hacemos una emergencia, una consulta. Pero para tener realmente resultados, yo prefiero trabajar por programas, ¿no? Claro. Y ahí me quedo con una cosa de coaching que de ahí te pregunto, pero por ejemplo, en el caso del tema vocacional, claro, hay una entregable tangible, ¿no? No sé, no tengo 16 años, no sé qué estudiar, ayúdame a descifrar, ya, ok, dice, aquí está tu entregable, algo físico tangible. Claro. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio complejo, pongamos el caso más, no sé, tú debes conocer más casos complejos que yo, pero un caso más complejo. ¿Hay posibilidad de que en 10 sesiones, o sea, no creo que en 10 sesiones se arregle el matrimonio, pero claro, tú dices, le doy las herramientas para que ellos se puedan autogestionar? Así es. Perfecto. Si en el camino se tropiezan y fallan en eso, ¿cómo funciona? O sea, asumo que hay casos en los que es necesario un seguimiento más de cerca, ¿no? O no es la metodología que tú trabajas particularmente. Lo que pasa es que así como los individuos somos totalmente diferentes, las parejas también son totalmente diferentes, ¿no? Cada pareja tiene su huella, ¿no? Entonces, se le da todas las herramientas para que trabajen, pero claro, hay excepciones en las cuales pues, la pareja puede decir, mira, hemos trabajado con otras herramientas, pero el problema que ahora tenemos se nos ha escapado. Entonces queremos volver al consultorio, una consulta, para que tú nos ordenes un poquito y volver a regresar a nuestros materiales, ¿no? Eso sí se puede hacer, ¿no? Ahora, así como ¿cómo se llama? El tangible que damos en orientación vocacional es un informe. En el caso del matrimonio son las herramientas que le enseñamos, ¿no? O sea, el matrimonio se va después de las 10 sesiones llenecito de herramientas para esto, pero no solamente herramientas sueltas, sino que todas esas herramientas responden a una filosofía del matrimonio, ¿no? Entonces tú estas herramientas las tienes que aplicar en una filosofía, ¿no? Bueno, en mi caso yo trabajo con el modelo de John Gottman, que es el gurú de las parejas en los Estados Unidos, y él trabaja con un modelo, una filosofía que se llama la Casa de las Relaciones Sólidas, que tiene 7 pasos, y estos instrumentos que yo le enseño a los matrimonios están dentro de estos 7 pasos, pero hay que seguir esos 7 pasos, ¿no? O sea, ¿has tenido que rechazar algún, por ejemplo, matrimonio que su objetivo es, por poner cualquier ejemplo, sí. Llegamos, yo con mi esposa queremos tener un matrimonio abierto. Sí. Y queremos que nos ayudes a tener un mejor matrimonio abierto. Ahí asumo que bueno, eso se hace en la primera sesión. Claro, asumo que es de saque. En la primera sesión, que nosotros hacemos un contrato, si se quiere decir así, en esa sesión yo le pregunto a ellos cuál es el objetivo, ¿no? de por qué vienen acá, en qué quiere que lo ayude, ¿no? Ahora, si ese objetivo está reñido con mis valores, evidentemente yo no lo voy a tomar. Yo le voy a decir, no, yo no puedo tomar esto porque no está dentro de mi ideología. Claro. Y entonces yo lo dejo.
Claro, es como cualquier profesional, ¿no? Como que cualquier profesional. No sé, una Price, por ejemplo, que ahora rechazó hacer la auditoría creo que fue de Petroperú, claro. Claro, oye, esto no va en contra de mis valores, yo no te puedo atender, ¿no? Okay. Y ahora tú tocaste dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y la psicología? Asumo que parte de uno del otro. Pero ¿cuál es la diferencia de un coach? Porque, y de repente yo tengo un sesgo sobre eso. Uno ve en LinkedIn pues de todo, que ahora todo el mundo es coach, ¿no? ¿De dónde parte esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene relación? La gran diferencia es de que el coach mira el futuro. Ya. Y la psicología arregla el pasado. Okay. Entonces, eso en pocas palabras, ¿no? Sí. Entonces, el psicólogo trabaja mucho con el pasado del ser humano, tratando de buscar explicaciones, ¿no? Del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque evidentemente nosotros sabemos de que todo lo que pasa el día de hoy es producto de la crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el regresar a ver dónde, digamos, se alteró la situación, ¿no? ¿Qué medios, qué circunstancias generaron que ahora la persona piense de esta manera, a nosotros nos va a ayudar, ¿no? Mientras que el coach no mira absolutamente nada del pasado, ¿no? O sea, ningún coach ve el pasado. El coach empieza el día de hoy y se va al futuro, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia. ¿En qué casos es mejor un coach y en qué casos es mejor un psicólogo? Un coach es excelente en los casos de personas que no estén sufriendo de patologías psicológicas y que lo que quieran es simplemente visualizar una metodología de vida más armónica para llegar al éxito, ¿no? Okay. Entonces, un guía para lograr claro, sistematizar ciertas cosas. Claro, ¿no? En ese caso el coach es excelente, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en que las personas, y no son pocos, en que las personas han sido dañadas en la infancia. Entonces es una persona que ha sido dañada en la infancia y vamos a poner el caso. Una persona que ha sido dañada en la infancia va con un coach. Y el coach le dice, bueno, tú podrías alcanzar esto así, tu futuro, tu potencial y todo lo demás. Y la persona dice, perfecto, voy a seguir esto, pero no le funciona. Claro. ¿Por qué? Porque el daño está actuando, ¿no es cierto? Y eso me lleva al comienzo de la conversación, ¿no? Cuando tú me decías si era incompatible, por ejemplo, la espiritualidad con la psicología. Y el gran problema justamente de buscar esa compatibilidad son las heridas del alma. Toda iglesia tiene personas con heridas del alma. Es más, yo he trabajado en muchísimas iglesias desde que me convertí y en todas las iglesias donde yo he trabajado he visto que hay un curso que se llama Heridas del Alma. ¿Por qué? Porque las personas van dañadas. O sea, hay que visualizar una iglesia no como el cielo, sino como un hospital. Sí, claro. Hay un libro bueno donde van las personas heridas, ¿no? Por eso es de que las sectas tienen mucho auge, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pare de Sufrir y todo eso, porque la gente muchas veces tiene un vacío. Pues. Claro, y ve la iglesia como la sanación de su alma, de su vacío, ¿no? Pero ¿qué pasa? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Y justamente el día de hoy estaba meditando porque estoy preparando un curso muy interesante acerca de esto y estaba pensando lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con la mente humana? La mente que está de alguna manera encriptada en el cerebro, que es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, las neurociencias nos están dando armas espectaculares de que antes no sabíamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, hay cristianos en las iglesias que dicen que son convertidos desde hace mucho tiempo, pero realmente su fe está en el piso? ¿No? ¿Por qué hay cristianos, por ejemplo, que dicen yo tengo fe en Cristo, sin embargo no tienen fe? Claro. Y al primer problema pequeño que se le enfrenta, se van o piensan negativamente,
¿no? ¿Por qué? Entonces yo estoy preparando un curso sobre esto. ¿Sabe qué pasa? De que todo lo que pasa en nuestro cerebro, los miedos, los temores, la ira, la culpa y todo eso, tiene un medio de entrada que se llama la información por medio de los ojos y de los oídos. Pero la fe no entra por los oídos, por los ojos ni por los oídos. La fe entra por la revelación. Entonces, ¿qué pasa? La revelación entra a tu espíritu y va a influir tu alma y tu cuerpo. Pero si no hay esa revelación, hay cristianos que se convirtieron por información. Claro. Podrías cuestionar si realmente son cristianos o... Por eso, por eso que el Evangelio es muy claro cuando dice, en aquellos tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, y yo te diré, no te conozco. Y has estado en la iglesia toda tu vida. O el pastor ¿no? Jesús dijo, estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Información. Yo recibí una información que me gustó, porque sonó bonita. Claro. ¿No? Jesucristo, el amor, la verdad, la vida, el camino. Uy, qué más. Y por información yo decidí convertirme, pero no hubo nunca revelación. Entonces, el gran problema de hoy día, inclusive de las iglesias, por lo cual necesitan psicólogos cristianos, es porque ¿cómo podemos hacer para curar esas heridas del cerebro, del alma, digamos, y poder de alguna manera sanarnos a tal punto que podamos estar preparados nosotros para esa revelación del Señor? Claro. ¿No? Yo tengo un ejemplo bíblico para que veas cómo es esto, ¿no? Jesucristo está frente a los apóstoles y Jesucristo le dice algo así. Te lo voy a decir un poco parafraseado para poderlo entender. Jesucristo le dice algo así: yo tengo vino nuevo para darle a ustedes, pero no se los puedo dar porque sus odres son viejas. Y si yo le doy el vino nuevo a ustedes, se rompen las odres y se echa a perder todo el vino. Cambien sus odres para yo darles vino nuevo. ¿De qué estaba hablando Cristo ahí? De esto. Claro. De nuestras mentalidades, ¿no es cierto? De nuestros paradigmas obtenidos en la infancia, ¿no? Y por eso que muchos apóstoles inclusive le decían, aumentanos la fe, no podemos creer, porque ellos todavía tenían esos problemas de la infancia. No sabemos cómo han sido criados los apóstoles, pero podemos predecir de que no han sido tan bien criados porque pues eran de clase humilde, de padres, qué sé yo, ¿no? Entonces Jesucristo se dio cuenta en ese momento que había que curarnos interiormente para poder entonces salir adelante. Y es más, hoy día estaba meditando en un pasaje de Pablo. Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero si vamos al griego, no es renovación, es transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento. O sea, no es la información la que nos va a transformar, como se piensa hoy día modernamente. Tú sabes que hoy día hay muchos coaches en Estados Unidos y todo, que trabajan justamente diciéndole que yo te garantizo el éxito y ganan muchas platas, conferencistas. Ellos trabajan con la información. Pero la Biblia dice, no es la información la que te va a transformar, es la revelación. Claro. Entonces, ¿no? Sí, y ahora que mencionas el griego me acordaba de, claro, en la Biblia la mayor cantidad de veces que se menciona en las versiones en español corazón, en realidad en el griego es mente. Es mente. Casi en todo. O sea, hay contados los que son realmente corazón. La mayor cantidad de veces es lo que hoy concebimos como mente. Lo que pasa es que ahí se habla de forma diferente. Pero, interesante. No, sin duda hay creo que ahora que comentabas también esto de un cristiano que ante el primer problema se escapa o se va o duda. Claro, que es una fe probablemente muy superficial, ¿no? Más allá de que hay algunos que van a estar en la iglesia y que no van a ser cristianos realmente, es una fe muy, muy superficial, ¿no? Sin raíces, probablemente basada en religiosidad, en costumbres, y ahí entra pues la teología pues de ¿cómo se llama? De la prosperidad, ¿no? Que todo te va a ir bien, no vas a enfrentar ningún problema, ¿no? Entonces, y ahí terminas con una fe sumamente escasa y sumamente superficial, ¿no? Pero ahí, y asumo que tú has identificado que hay una anemia psicológica en las iglesias. Yo también vi que en su momento hay una anemia teológica y se conversa
en el mundo académico de una anemia teológica en general en las iglesias latinoamericanas. No se estudia teología. Apenas algunas doctrinas y ya básicas. Y a raíz de esto me surgía la duda de lo que comentabas también lo de la psiquiatría. ¿En qué momento tú como psicólogo evalúas y dices, no, esto ya requiere una intervención médica, esto ya requiere algo adicional, que no es solo entender el pasado, no es solo identificar, ¿no? Ya se necesita algo más? Claro, cada uno tenemos, de los profesionales, Sí, tenemos sí, nuestro ámbito de acción. tal cual. Cuando yo veo que algo es funcional, Uh-huh. que algo necesita de la farmacología, evidentemente yo ya no puedo ocuparme de eso, porque los psicólogos no tenemos permiso para prescribir, ¿no? Entonces, esa persona yo la derivo al psiquiatra, ¿no? Es bueno también decir, yo conozco, por ejemplo, un par de amigos que son psiquiatras cristianos. También es bueno eso. ¿Por qué? Porque hoy día la psiquiatría, lamentablemente, hace uso de medicamentos muy importantes como son para el cerebro, prácticamente como chocolates, Claro. ¿no? Entonces, los medicamentos, si en general todos los medicamentos de alguna manera generan dependencia, los medicamentos cerebrales generan doblemente dependencia, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga una ansiedad y empieza a tomar pastillas, las pastillas le van a quitar la ansiedad. Entonces, ¿qué va a pasar? De que van a seguir tomando las pastillas, porque el día que no las tome, regresa su ansiedad. Claro. Pero lo que no sabe es lo que ese producto químico va a producir en su ser en tantos años de tomar. Claro, altera, asumo, ¿cierto? Altera. Hay justo ahora comentaba Jordan Peterson, él es psicólogo clínico y él mismo hace la autocrítica, porque estuvo metido en un problema porque él primero fue un psiquiatra, le recetó en inglés Diazepina. Benzodiazepina. No sé, Benzodiazepina. Benzodiazepina, porque tenía un tema muy, muy, muy grave. Le ayudó y luego leyó y era altamente activo. Estuvo en un problema como 2 años que dejó de dar conferencias, dejó de dar todo, casi se muere por el nivel de adicción, ¿no? Claro. Porque nuevamente dice, yo no tenía ni idea, y luego ve que para salir de esto era complicadísimo, ¿no? Y literalmente casi se muere. Entonces, pero qué interesante, o sea, un psiquiatras cristianos, ¿no? Porque también, nuevamente, alguien podría decir, se puede argumentar hacia ambos lados, ¿no? ¿Cómo vas a necesitar un medicamento, ¿no? Que te atonta, por decir, en el caso pues, de la ansiedad. Y yo, hacia el otro lado, podría decir, bueno, pero es una medicina, así como te tomas un Panadol, te puedes tomar eso, ¿no? Claro. ¿Todavía ves que hay ese tipo de estigmas o asumo que cada vez menos? Bueno, lamentablemente lo que nosotros vemos hoy en día es de que toda profesión se ha comercializado demasiado, ¿no? Yo te cuento que yo soy hijo de médico, mi padre falleció ya hace algún tiempo atrás, pero el día de hoy que yo necesito un médico, por ejemplo, es muy difícil para mí confiar en una persona, sobre todo si es joven, que yo veo y hago la comparación con mi padre. Los profesionales hoy en día, por ejemplo, carecen de algo, y más aún los médicos carecen de la investigación, ¿no? Claro. Entonces yo los he dividido en 2 grandes grupos, ¿no? Los médicos investigadores, que ya no hay muchos, y los médicos comerciales, Claro. que son aquellas personas que ¿cómo se llama? Te dicen, ¿en qué le puedo servir? Tú le dices, tengo tal cosa, te hacen la receta, toma esto, y dentro de 15 días no regresa. Entonces el paciente sale y va a su casa y le dicen, ¿qué tienes? No sé. ¿Y qué tienes que tomar? Esto. ¿Y para qué sirve esto? No sé, pero dice que me va a salir bien. Claro. ¿No? Claro. Entonces mi padre, por ejemplo, que es médico antiguo, me decía, por eso, miren, de vivir tanto con mi padre, que también era docente de la Cayetano, hice un curso un día que se llamó Docencia Médica, que he tenido la suerte de enseñarlo en la Universidad San Marcos, que va dirigido a los médicos. ¿Para qué? Para que no solamente investiguen, sino para que también sepan cómo comunicar lo que tiene el paciente, ¿no? Mi padre decía, ahí está el 50% de la curación. Claro. Porque es psicológico también. Hay una parte de psicología, ¿no? Claro. O sea, que yo sepa lo que tengo y que yo sepa que este producto me va a hacer esto,
va a generar un aumento en cuanto a la forma de curarme, ¿no? Pero hoy día la cosa es tan banal, por decirlo, ¿no? Tan comercial que yo veo que 10 minutos. ¿Y qué tengo? No sé, claro. ¿No? Mire, hace una semana que estaba un poco con gastritis, no gastritis, sino con un poco de reflujo, a la hora de comer, un poco de reflujo, y me fui al médico. Una señorita joven, ¿no es cierto? Parece mi hija. Sí, señor, estoy con un poco de reflujo. Ya, vamos a ver un análisis para ver si tiene Helicobacter pylori. No tengo. Yo ya me he hecho hace 2 años y no tengo. Yo sé que no tengo porque yo sé qué cosa es el Helicobacter pylori, que se da por tomar agua del caño, y yo nunca en mi vida he tomado agua del caño, no he comido. O sea, yo sé que no tengo. Claro. Pero la chica me decía, no, pero hay que descartar de todas maneras. Me mandó la prueba, me hice la prueba y salió el resultado, no tengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer con ese resultado negativo? Volver a ir donde la chica para que te vea nuevamente. O sea, otra vez la consulta. O sea, los seres humanos hoy día estamos un poco cansados de tanta manipulación económica, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde para todo necesitas buscar un profesional cristiano. Claro. Un profesional que tú sabes que está dentro de tu forma de pensar, dentro de tu ética, y que va a ser una persona... Ahora, claro que también hay que decir que, como hemos dicho anteriormente, hay cristianos y hay cristianos. Claro. Y muchas veces hay personas que dicen que son cristianas y no, y que no son, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, con los pastores, ¿no? Yo conversaba con gente, conversando pues, del pastor Ángel, ¿no? que lo conocemos. Decía, y soltaba la palabra pastor y decían, ay, ¿y es millonario? No es millonario, digo. Y había una estadística interesante, claro, pero se genera esa percepción, claro, con los diezmos y estas cosas. Hay una estadística en Estados Unidos que el porcentaje de estas, allá le llaman mega church, super church, no me acuerdo, que son estas iglesias pues enormes, ¿no? De mucha gente que generan mucho dinero, es el 5 o 3%, entre 3 y 5% de todas las iglesias, que son los pastores que salen en todos los noticieros, que son efectivamente millonarios. Entonces, pero ese pequeño grupo es el que genera la mayor influencia. Y de ahí se genera pues esa percepción equivocada, como pasa pues en muchas profesiones, ¿no? Pero ¿cómo no está este pastor que dice esto que el otro? Sí, pues, pero él no es representativo, ese no es cristiano realmente. O sea, bueno, yo no lo sé, solo él lo sabe, pero claro, de forma razonable puedo cuestionarlo. Pero eso pasa mucho, ¿no? Pero entrando al tema que conversamos hace unos días del propósito. ¿Qué es esto en que tú te enfocas? Y cuéntame, asumo que tiene cierta relación pues, con la forma en la que ves la vida, que es inherente a un cristiano, ¿no? ¿Cómo tú abordas este tema del propósito en la psicología y cómo puede ayudar a una persona cristiana, ¿no? Que, así como yo, que algunos dicen, porque todos llegamos pues, ¿cómo es con entre muertos y heridos, medio parchados pues a la adultez, ¿no? Nadie llega perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo aproximas, digamos? Ya, te voy a contar un poco cómo llego a esto, ¿no? Yo llego porque, como todos los seres humanos, evidentemente hemos pasado muchos problemas. Yo pasé muchos problemas, digamos, en mi casa con el colegio, justamente, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo que yo no era bueno en el colegio. Yo era, pues, de 40 alumnos que habían en mi salón, porque antiguamente, no sé si has llegado a conocer, antiguamente los salones eran de 40, 45, ahora ya han bajado un poco. Y yo era el puesto 38, 39, así, ¿no? Peleando la baja. Sí, y eso porque no tenía suerte de chuntar el número 40, claro, ¿no? Siempre había alguien peor, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero siempre era malo. Entonces un día, recuerdo en febrero, mirando al cielo, las pocas estrellas que hay en Lima, yo siempre digo, gracias a Dios que Abraham vivía pues en Israel, ¿no? En Israel, porque cuando le dijeron mira a las estrellas, porque así va a ser tu descendencia, claro, se puede imaginar. Pero si hubiera estado en Lima, pobrecito, porque no hubiera sido padre de nada, claro, ¿no? Porque en Lima hay 1 o 2 estrellas nada más, ¿no? Bueno, viendo las estrellas del cielo de Lima, ¿no es cierto? Le dije, Dios mío, yo ya era cristiano en ese entonces, le dije, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Viendo el periódico, ¿no? Veo el aviso de una universidad
y veo las carreras que ofrecían, ¿no? Que en ese entonces ofrecían menos carreras que las que ofrecen Claro. ahora. Y veo psicología. Ya. Y para mí fue letras de neón. Y ahí decía, la psicología se ocupa de esto, de esto, de esto, de esto. Y dije, wow, eso es lo que yo he hecho toda mi vida, porque toda mi vida yo era el consejero del barrio. Cuando yo tuve mis hijos, lo primero que dije es, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Claro. Lo que todo padre piensa. Y entonces, ¿qué dije? Yo voy a comenzar a descubrir los talentos de mis hijos desde pequeños. Para que cuando estén en quinto de media no tengan que preguntar qué Claro, cosa ¿qué voy voy a a hacer. hacer? Y comencé a estudiar Experimentaste. y me quemé las pestañas estudiando cómo se puede descubrir el talento de un niño. Y estudié mucho, por ejemplo, los japoneses tienen mucho de esto. Los americanos también están trabajando mucho esto y en Europa, por ejemplo, los suecos, ¿no? Entonces estudié y comencé a practicar con mis hijos, ¿no? Yo recuerdo un día, por ejemplo, que uno de mis hijos me dijo, papá, ¿todos los psicólogos experimentan con sus hijos? No, le dije, solamente yo. No, pero yo sí. No, yo sí. Pero en The Big Bang Theory, la mamá pues, de Leonard, que es el personaje principal, sale que, bueno, ella es psicóloga, pero ya es una comedia, ¿no? Lo hacen cómico, que sale que él tiene un resentimiento porque hacía experimentos con él y él no tenía ni idea, ¿no? Claro. Y luego escribía libros de él sobre sus experimentos, Claro. cómo salían mal. Y comencé a estudiar esto. Y entonces comencé a descubrir algo maravilloso. Comencé a descubrir que el gran problema de la juventud y gran parte de lo que sigue de la juventud, de la adultez, es el hecho de no tener un propósito en la vida, de no saber un propósito en la vida. Cuando yo comencé a trabajar con los jóvenes y a enseñarles su propósito, ¿no? Comenzaron a salir, pero como mágicamente, problemas como adicciones, problemas como, por ejemplo, depresiones, ansiedades. Y todo el mundo me decía, wow, porque creían que era esto pues producto de técnicas psicológicas complejas, ¿no? Porque lo habían llevado al muchacho a 50.000 psicólogos y no habían obtenido nada. Este señor es un excelente psicólogo, pero no, lo único que había pasado es que yo había descubierto lo que dice la Biblia, que todo hombre ha sido creado desde antes de la fundación del mundo para un propósito determinado. Y entonces, si nosotros le damos ese propósito, arreglamos su vida. Es como un rompecabezas desarmado que se arregla inmediatamente y se va hacia allá. Entonces, a partir de eso, comienzo yo a trabajar en cómo puedo hacer para trabajar con alumnos, ¿no? Y arreglarles la vida de esta manera y hacer una orientación vocacional totalmente diferente. ¿Y cómo? Esto es un tema que me parece interesante, el tema de la educación. Y hay muchas, hay N críticas a los modelos educativos, los distintos modelos educativos que tenemos. Yo personalmente creo que pedirle a un chico de 16 años que sale del colegio elegir lo que va a hacer el resto de su vida es una imposibilidad. Ojalá le achunte, pero en mi caso, por ejemplo, yo estudié administración, siempre me gustaron los negocios. Sin duda mi papá influyó en mí porque él es ingeniero, pero siempre estuvo en el mundo empresarial, entonces, y me iba muy bien con él, entonces evidentemente generó cierta influencia. Pero, ¿cuál es la principal, no sé si crítica sea la palabra, pero mejor dicho, para ofrecerlo de una forma diferente? Para un padre de familia, que evidentemente su hijo pues tiene que estar en algún sistema educativo, ¿no? Y pone que viene del Perú, va a estar en el sistema educativo peruano. ¿Qué es lo más importante a la hora de ¿qué es lo más importante a la hora de la crianza de los hijos? Que en parte se da pues, en un colegio, en parte se da en la universidad, pero gran parte se da desde casa, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo fundamental ahí? Lo fundamental es justamente lo que estamos conversando. Yo pienso que todo padre de familia tiene la responsabilidad de descubrir el talento de sus hijos desde pequeños. ¿Cómo? Porque claro, tú eres psicólogo, para ti es más fácil. Claro, ¿cómo? Hay varias formas, pero hay un proceso. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es la observación. O sea, como padres, nosotros pasamos la mayor parte de la vida de nuestros hijos con ellos, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de poder observarlos. Yo siempre hago lo que la Biblia hace mucho, la comparación del ser humano con una semilla. Hay muchas parábolas de semillas, por ejemplo, ¿no? Y para mí el ser humano es una semilla. Es más, la palabra semen es semilla.
¿no es cierto? Claro. Entonces, para mí el ser humano es una semilla. Y esta semilla, un agricultor, bueno, los padres somos administradores, no somos dueños de la vida de la gente, ¿no? Entonces, como administradores de una semilla, somos agricultores. Nosotros tenemos que averiguar de qué es esta semilla, por qué razón. Cualquier agricultor me lo puede decir. Porque yo no puedo cultivar una semilla de naranja como si fuese una semilla de otra cosa. Cada uno tiene su particularidad. Entonces yo tengo que primero descubrir de qué es esta semilla. ¿Y cómo se hace eso? Observando, ¿no? Ahora, hay otra metodología más espiritual que es pidiéndole a Dios. Lo que hizo Manoa, el padre de Sansón, con Sansón. Si ustedes pueden ver ahí, ¿no? La esposa de Manoa no podía tener hijos, estéril, orando a Dios con Manoa hasta que un ángel se aparece, pero Manoa había salido y le dice a la mujer, vas a tener un hijo y se va a llamar Sansón. Se va el ángel, ¿no? Y cuando Manoa está llegando y la esposa le dice, un ratito y lo hubieras encontrado, pero por ahí debe estar, y Manoa sale corriendo y lo encuentra al ángel y le hace una pregunta. Entonces yo siempre he pensado, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con un ángel que te ha dicho que vas a tener un hijo, un ángel de Dios, ¿qué pregunta? Y solamente le pudiera hacer una pregunta. ¿Qué pregunta sería la más importante para ese ángel? ¿Mi hijo va a tener plata? ¿Cuántos años va a vivir mi hijo? O sea, ¿cuál sería la pregunta más importante? Evidentemente la que le hizo Manoa. ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Cuál será la forma en la que tengo que educar a esta criatura? Ahora, en las versiones parafraseadas habla de la orientación vocacional. O sea, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su propósito para yo saber y poderlo ayudar? ¿No? Miren qué pregunta más importante. Entonces, aquí vemos dos cosas. Uno, la observación, y otra cosa, la revelación, ¿no? Una vez que, ahora, cuando yo observo, claro, yo no soy psicólogo como padre de familia para yo chuntar y decir, esta es tal cosa, ¿no? Pero yo sí puedo observar y sacar lo que yo le llamo las tendencias. Yo veo en mi hijo 3 tendencias, por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo, miren, le compré crayolas y le compré papel. Y el tipo botó las crayolas. Claro. No le interesa. ¿No es cierto? Bueno, le compré el Lego y el Lego está tirado por allá. Pero agarra cualquier palito, qué sé yo, y se pone a cantar maravillosamente. Tendencia. Todavía no puedo decir que es un talento porque muchos niños pueden por imitación, qué sé yo, ¿no? Pero tendencia. Entonces yo puedo encontrar 3 tendencias, o 4, qué sé yo. Le gusta cantar, le gusta hacer esto, le gusta hacer el otro, que lo destaca. Ante todas las cosas que se pueden hacer en la casa, él destaca esas 3 cosas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, después de la observación, es la confirmación. ¿Cómo confirmar si es talento o no es talento? Yo no lo puedo hacer porque no soy el especialista. ¿Quién lo va a hacer? El especialista. Si le gusta cantar, vacaciones útiles, clases de canto. Porque ahí hay un cantante profesional, un profesor que me va a decir, este es talento, este no es talento. Clases de pintura, clases de tal, hoy día clases de todo en vacaciones útiles. Él me va a confirmar. Y una vez que venga la confirmación, viene el tercer paso, que es la inversión. Y eso es lo que los padres no entienden, ¿no? Si yo conozco el talento de mis hijos, no hay nada mejor que yo pueda hacer que es invertir en ese talento. Porque para mí, y ese es el gran error de los psicólogos, por ejemplo, que hacen orientación vocacional, que toman la carrera como un fin, claro, ¿no es cierto? O sea, el que yo te diga que tú vas a ser administrador de empresas es un fin. Entonces, ¿qué pasa? Tu carrera la vas a terminar a los 23, 24 años. Claro, ¿y ahí qué haces? ¿Y ahí qué haces? O sea, ya el fin ya lo cumpliste, claro, ¿no? Ya estudié. Y ya estudiaste, pues, ¿y ahora qué hago? Entonces, eso desorienta. Entonces, yo no tomo la carrera como un fin, sino como un medio. Mi fin es tu misión de vida. Tú tienes esta misión y tienes que alcanzar esta misión de la mejor forma posible. ¿Qué vas a estudiar que te va a ayudar a lograr tu objetivo? Y en ese sentido puede ser una carrera, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Claro. Y resulta que el muchacho saca X cosa, ¿no? Su misión de vida es tal, podría estudiar esto. Le presento el informe al padre de familia y el padre de familia me dice, ¿qué?
¿Y con esto va a vivir? Esas palabras están resonando ahora en mi oído porque a cada rato me lo dicen. ¿Todavía? ¿Y con esto va a vivir? O sea, entiendo que antes, pero todavía te sucede mucho. Todavía. ¿Por qué? Porque hay ese pensamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los más grandes paradigmas, ¿no? O más grandes tabús del pensamiento de los padres de familia? Uno, que tiene que ser universitario porque el universitario es una escala mayor. Claro. Eso es bien peruano. Eso es bien peruano. Eso es bien peruano. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Por nuestro sistema educativo. O sea, Mira, yo siempre le digo a los padres de familia, yo quisiera poder estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Nueva York. Y no es universidad, es escuela. Nosotros, Corea del Sur, ¿no? Jaime escribe sobre eso que lógico. ahí desde chicos comienzan a dividir y hay institutos muy especializados. Es más, el esposo de mi prima de la ingeniería, creo que sí es ingeniero, si no me equivoco, pero por ejemplo él es un técnico muy especializado en maquinaria que hace piezas para maquinaria de automotrices. O sea, desarrolla máquinas específicas para Volkswagen, para que Volkswagen haga sus carros. Es la pieza de la pieza, ¿no? La máquina de la máquina. Eso es altamente técnico, ¿no? Sin embargo, mira, yo he trabajado 5 años en TecSud. TecSud está considerado como el mejor instituto de mecánica y de tecnología de Sudamérica. Y yo justamente era el jefe de admisión, o sea, yo era el jefe de la oficina, aunque todos los alumnos tenían que venir para que yo les explique cómo era su carrera y todo, ¿no? Y yo he tenido 1000 casos, por ejemplo, en que les explicaba, los llevaba al campus, que es mejor que una universidad y todo, y al final el muchacho estaba pero totalmente convencido de que ahí tenía que estudiar. Hasta la última pregunta. ¿Con qué título salgo? Claro. Técnico. Profesional técnico. ¡Ah, no! Vamos a la UPC. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es simplemente por el sistema peruano. Sí, claro, hay un efecto mejor. Entonces, si no es ese es uno de los paradigmas, ¿no? Tiene que ser universitario. El segundo paradigma, ¿no? Esta carrera da plata, esta carrera no da plata. Con esta carrera te vas a morir de hambre, con esta carrera vas a ser millonario. Mentira. Yo lo demostré a un muchacho, mira la experiencia que tuve que hacer. Porque este muchacho me decía, mi papá dice que sea abogado porque los abogados tienen plata. Entonces le dije, ven, me acompañas un ratito, y me fui al Palacio de Justicia, al costadito por la puerta de Azángaro, montón de muchachos que están ayudando a las personas a llenar el formato, porque para hacer una denuncia tienen que llenar un formato especial y tienen que saber cómo llenarlo, porque si no, no te lo reciben. Sí. Ya, estos muchachos le ayudan, señoras, no lo van a recibir la denuncia si no está bien hecho. Le ayudo, usted me da 3 soles, 4 soles y yo le ayudo. ¿Quiénes son esos muchachos? Abogados. Y entonces yo digo, si el abogado tiene plata, ¿por qué esos no tienen plata? O sea, ¿qué pasó? Uy, ¿verdad? Entonces voy a ser médico como mi tío porque él tiene plata. Ya, voy a estudiar medicina. ¿Qué? ¿La medicina da plata? Claro que da plata. Ven para acá. Plaza Manco Cápac, La Victoria, Plaza Manco Cápac, ahí donde está Manco Cápac señalando con el dedo. Al frente hay un edificio de 2 pisos. Tú vas al segundo piso, todos esos son consultorios abortivos. La policía ya sabe que ahí hacen aborto. Hacen operativos, cierran y a los 2 meses regresan los abortos. ¿Quiénes son los que hacen los abortos? Los médicos. ¿Pero para qué matar si la medicina da plata? Entonces sabe que ya me quedó claro. Mi primo es ingeniero de sistemas. Voy a estudiar ingeniería de sistemas. Ya, ven. Wilson. Claro, ahí está todo. Vamos adentro, ¿no? Esos muchachos que venden software por 3 soles. Ingeniero de sistemas. ¿Sabes qué pasa? La carrera no te da plata. Lo que da plata es tu talento. Claro, sea bueno en lo que sea. Cualquier cosa que hagas, pero que seas gafitero, pero es el mejor gafitero del Perú, vas a tener un montón de plata. Entonces, segundo problema, ¿no es cierto? Primer problema, tiene que ser universitario. Segundo problema, que la carrera de estatus, yo decía que tiene que ser una carrera que dé plata, y no es así, pues, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con todo eso. Pero al final, yo le doy gracias a Dios que con el programa de orientación vocacional, de propósito, hemos podido ayudar a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Ahora, claro, como te decía anteriormente, yo les doy el informe, les digo lo que he trabajado y todo, y a fin de cuentas lo que eligen son ellos. Sí, claro. ¿No? Porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de un muchachito
que en su plan de vida salió que a él le fascinaba los videojuegos. Ya. Y él quería ser un elaborador de videojuegos. Claro, son diseñadores de videojuegos y todo lo demás, ¿no? Y yo veía en sus pruebas y en todo que salía, pues que su camino era ese, o sea, le encantaba, tenía habilidades creativas y todo lo demás, ¿no? Es sumamente complejo eso, ¿no? Claro, no es fácil, ¿no? Y debe dar mucha plata también, sí, ¿no? cada vez más. Pero ¿qué pasa? Cuando le di el informe al papá y a la mamá, personas tradicionales, ¿no? Imagínate que le digan al papá, tu hijo quiere hacer videojuegos. Bueno, yo creo que pasaría lo mismo cuando mi hijo salió del colegio y me dijo, papá, ya terminé el colegio, pero yo no voy a ir a la universidad. Y yo le dije, ¿por qué? Tú sabes, papá, yo voy a ser cantante. Es justo eso que te iba a preguntar. Yo voy a ser cantante, me dijo. Y mi hijo me miró como diciendo, ¿cuál va a ser la respuesta de mi padre? Porque yo tengo muchos amigos que sus padres les han roto un fierro en la cabeza el hecho de yo te meto a la universidad como sea, porque qué cantante bohemio y qué sé yo, ¿no? Claro. Pero yo no podía negar mi propio trabajo. Claro. Y entonces yo dije, hijito, yo solamente te voy a decir dos cosas. La primera es que tú no estás jugando al karaoke. Tú has elegido el canto como tu vida, ¿no? Y en segundo lugar, yo quiero decirte de que te doy 2 días de plazo para que tú me entregues una lista de todo lo que tienes que aprender para ser el mejor cantante del país. Yo te voy a ayudar. Claro. Fue tan emocionante ese momento, porque seguramente que él creyó que yo le iba a decir que no, que no fueron 2 días, fueron 2 horas. Claro. Y me trajo el papel y me puso clase de canto, clase de piano, comprar un sintetizador de la marca tal en Estados Unidos, clases de protocolo de canto, en fin, ¿no? Ha llevado ingeniería de sonido inclusive, ¿no? Claro, Entonces le dije, ya, perfecto, acá está tu lista. O sea, su plan de clase, ¿no? Su malla curricular se la hizo él. ¿Cuál es lo más importante? Clase de canto, por ahí empezamos. Claro, porque no tengo tanta plata para llevar todo. Claro. Clase de canto. Irme a Berkeley. Consíguete el mejor cantante, ¿no?, que hay en el Perú que te pueda enseñar y yo te lo pago. Claro. Y me acuerdo inclusive, y si hay que hacerle cherry, vale la pena, Maritza Rodríguez, la hermana del viejo Rodríguez, además es cristiana, Sí, claro. una excelente corista, para mí la mejor corista del Perú, que le dio clases a mi hijo, ¿no es cierto? Me acuerdo yo martes y jueves, ¿no? No era tan barato, pero había que hacer el esfuerzo porque es la inversión. Y después seguimos con piano, que piano fueron 3 clases nada más porque tiene un oído espectacular. Después compramos el sintetizador, después las clases de ingeniería de sonido, después las clases de eventos y espectáculos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que hay un talento, esa es la pepita de oro, ¿no? El talento que se va desarrollando, ¿no? Claro, el pecado está en dejarlo ahí. Yo siempre hago la relación, yo soy administrador. Mucha gente puede decir, claro, los negocios siempre haces plata. Le digo, no, es que si eres un mal administrador, te va a ir mal. Y si eres un músico y no desarrollas, o sea, el pecado para mí está en ser flojo, ¿no? No puedes ser flojo porque te va a ir mal en lo que sea que hagas, no importa lo que estudies. Para una persona ya más avanzada, porque hoy veo, por ejemplo, con varios amigos de mi edad, tengo 27, que llegan a este punto, y a mí mismo me pasa, ya acabaste la carrera, avanzaste un poco, y llegas a este punto pues donde, por ejemplo, yo estoy en la encrucijada de, hoy estoy dando una maestría de teología, pero yo siempre me imaginé estudiar un MBA de negocios, porque me gustan los negocios, pero hoy, claro, he encontrado este otro gusto teológico, digamos, de estudio que me gusta. A mí siempre me ha gustado aprender, no tanto dar el examen, porque es eso que estudias y yo aprendía y luego me olvidé de que era el examen, pero seguía aprendiendo por otros lados, ¿no? Pero he visto varios amigos y varios jóvenes que pueden ver esto, que están en esta edad cerca de los 30, ¿no? Que es muchas veces donde se toman grandes decisiones de vida, ¿no? Si te casas, si no te casas, qué haces hacia adelante con tu carrera, si haces algo, emprendes o no. ¿Cómo abordar este momento en donde ya eres como un adulto muy joven? Ya no eres un niño como tomaste alguna decisión a los 16. Tu padre ya no está tan cerca. De repente sí, de repente no. Pero ¿cómo abordar este punto, que también creo que es un punto de inflexión, como distintos puntos de inflexión que pueden haber a lo largo de la vida,
¿cómo crees tú que es mejor abordar? Mira, yo cuando trabajo esta orientación vocacional, yo termino con un enunciado de una misión, igual que las empresas, ¿no es cierto? Ahora, un enunciado de una misión tiene 3 partes vitales. En primer lugar, el qué, en segundo lugar, el cómo, y en tercer lugar, el para qué, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? Esa es la primera pregunta. Y esa pregunta empieza con un verbo. El verbo es algo sustancial, porque el verbo es la mínima palabra que te genera una acción, ¿no? Sin querer, todos tenemos verbo. El policía cuidar, el abogado defender, el médico curar, el docente enseñar, todos tenemos un verbo. Ahora, claro, que ese verbo hay que especificarlo, Claro. ¿no? Alguien podría decir, no sé. No, todos tenemos un verbo. Y si no, hay que descubrirlo, Claro, o sea, lo tenemos, pero no. Entonces yo con mis muchachos, primero focalizamos el verbo. Una vez que hemos focalizado el verbo, lo vamos a especificar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer en primer lugar? En segundo, ¿cómo? La metodología. ¿Qué metodología se adapta más a ti? Hay personas, por ejemplo, que trabajan mucho con la computadora y ellos les gusta pues la tecnología. Otras personas que son más artistas, otras personas que son más teóricas, ¿no? Entonces, metodología, ¿cómo? Y por último, el propósito. ¿Para qué? O sea, ¿qué quieres lograr en tu vida? ¿No? Que está muy ligado con la visión, ¿no? Que dice, si de aquí a 30 años, o bueno, vamos a poner un poco menos, 20 años, un noticiero del futuro está hablando de ti, ¿qué quisieras que diga? ¿No? Entonces es la visión, ¿no? Las empresas de fulano de tal son las mejores en el mundo porque han ayudado a 50.000 millones de personas en esto. Has cumplido tu objetivo, ¿no? Entonces, eso es la misión de vida. Y yo le digo a los muchachos, esta misión que te estoy dando ahora, ponla en un cuadrito y cuélgala en tu cuarto. Claro. Y apréndetela de memoria, porque eso es lo que vas a hacer siempre. Y tienes que aprendértela, ¿sabes por qué? Porque el plan B te va a querer sacar de ahí. Claro. Y tú no tienes que... Ese es tu camino, ¿no? Claro. Y le pongo el ejemplo de Sansón. Sansón tenía un propósito de Dios, pero el mundo lo sacó. Claro. ¿Por qué? Porque él no lo tenía grabado, ¿no? Entonces él coqueteaba con mujeres y se fue por allá, pero él tenía un propósito. Ahora, Dios es tan grande que sin ti, que contigo o a pesar de ti, ese propósito lo va a cumplir. Sí, claro. Y al final lo cumplió. Claro, pero tú ya no disfrutas de las Pero bendiciones. ya no disfruta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, lo que tú me preguntas es, creo que esa es la respuesta, ¿no? Sí. Tener un propósito por escrito, inclusive, que te guíe a hacerlo mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en mi vida, ¿no? ¿Cuál es mi misión de vida, ¿no? Yo te cuento, mi verbo es transformar. Ese es mi verbo, ¿no? Entonces, ¿transformar qué? Transformar la mente de los seres humanos. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es tu metodología? Por medio de la capacitación y la consultoría. ¿Para qué? Para que todos conozcan la verdad y sean libres. Entonces, Dios me ha mandado a esta tierra para que yo pueda utilizar mi psicología y todo mi conocimiento y poder transformar la mente de los seres humanos por medio de mis clases y estas cosas para que conozcan la verdad. Y eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque cada vez que yo trabajo con las personas, son cosas tan novedosas las que yo les presento, claro, que las personas me dicen, wow, yo no sabía eso, pero ahora conoces la verdad, pues. Y esa es la felicidad, ¿no? De poder hacer lo que, para lo cual ha sido llamado, ¿no? Claro. Y la última, ya para cerrar, ya que, ¿qué recomendaciones generales, particulares, como tú prefieras, le darías a los jóvenes, a quien pueda ver esto, que de repente piensa en pedir ayuda o de repente no? ¿Qué recomendación? ¿Que siente perdido? O que de repente, la que se me pongo ejemplo, ¿no? Hay gente que le puede estar yendo muy bien, que puede estar haciendo cosas que son positivas y buenas, pero
al mismo tiempo puede estar pues, con ciertos vacíos por dentro, puede estar mejor, ¿no? Puede requerir cierta ayuda en cierto sentido. ¿Qué recomendaciones darías tú? Hay una recomendación que saco de la Biblia, ¿no? Hay un pasaje que a mí me encanta y que dice: Dios resiste a los soberbios, pero ayuda a los humildes. Y esa recomendación es esa, ¿no? De no ser soberbio por ninguna parte, ¿no? A veces la juventud tiene mucho de eso, ¿no? De soberbia, de que yo puedo, yo no necesito, ¿no? No, mira, por más que yo he estado trabajando con personalidades muy grandes, ¿no? Yo me acuerdo un día entró a mi consultorio un gerente general de una empresa espectacular. Lo tuve en mi consultorio, llorando para que lo ayude. Y me dijo, sacó su chequera y me dijo: yo le voy a dar este cheque firmado, usted ponga la cantidad y no importa los ceros que ponga, yo los tengo, pero ayúdeme por favor. En ese momento Dios me estaba enseñando algo, y Dios me estaba enseñando que los soberbios, al final de cuentas, tienen que humillarse. Él después me contó su vida, ¿no? De que él tenía 50.000 amantes, que se había dado el lujo de ponerle un departamento en diferentes países de Europa a sus amantes, y los carros los dar de regalo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora su vida está destrozada, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, el consejo que yo le daría a la juventud es que no sea soberbio ni orgulloso, ¿no es cierto? Que sea humilde, pero humilde de verdad. ¿Por qué? Siempre hay que aprender. Claro. ¿Ya? Nunca puedo decir yo ya lo sé todo. Yo siempre trato de aprender, siempre estoy en las convenciones. El otro día me metí a una iglesia, había una convención, qué sé yo, me metí calladito. Nadie sabía quién era yo porque yo trato de pasar desapercibido, y me metí con un feligrés y me senté al costadito, ¿no es cierto? Me dijo: hermanito, ¿cómo está usted? Siéntese usted. Y estuve ahí con mi lápiz, ¿no? Y mi papel, sabiendo qué cosa puedo aprender. ¿Y saben por qué? Porque en el mundo cristiano el que enseña no es el hombre, claro. El que enseña es Dios. Sí. Las más grandes yo tengo muchas teorías y muchos libros escritos, ¿eh? Y los más grandes libros y teorías escritas han sido cuando yo camino, porque yo camino un montón, camino y hablo con mi padre y le digo: papá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Y Dios me va hablando, ¿no? En ese caminar, claro. O en esa soledad de mi cuarto, o inclusive me acuerdo un día que fui al cine a ver una película, y me acuerdo cuál película fue, Avatar, y viendo la película de Avatar, de repente me llamó la atención una parte cuando le dicen al muchacho que se había hecho pasar por, sí, ¿no? por el alien y que se tenía que montar uno de esos pájaros gigantes, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque le faltaba una cosa: hace el vínculo. Claro. Tenía que agarrar la cola, sí, la cola y amarrársela a él para hacer el vínculo. Y cuando aprendió a hacer eso, ¡uy, fabuloso! Hace el vínculo. Yo me fui a mi casa y me medité: hace el vínculo, hace el vínculo, hace el vínculo, hablando con Dios. Y de repente me hice una pregunta: ¿será lo mismo hacer relaciones que hacer vínculos? ¿Qué hacen los seres humanos en este planeta? ¿Relaciones o vínculos? Y salió toda una teoría, de lo cual tengo escrito un libro, y que yo la dicto en psicología y en las iglesias y qué sé yo. ¿Relaciones o vínculos? Simplemente por una cuestión pequeñita. ¿Por qué? Porque el conocimiento te lo da Dios, pero tú tienes que estar abierto a eso, ¿no? Y ese es mi consejo final. Luis Felipe Muro, ayúdamelo con la pronunciación. Muhlbauer. Aquí. ¿Este es tu último libro? ¿Uno de tus libros? Uno de mis libros. Uno de tus libros, sí, enfocado a jóvenes. Sí, a jóvenes. Ahí está, buenazo. Es psicólogo cristiano, la verdad que un gusto conversar. A mí me gusta mucho la psicología. He leído muy limitado con respecto a lo que una persona que estudia puede leer, pero creo que es interesante porque al final todo lo que hace un administrador, todo lo que hace cualquier persona es tratar con personas. La parte más compleja de una organización no es llegar al número, no es el margen, no es motivar a la gente que empuja sus objetivos. Es complejísimo, ¿no? Porque los seres humanos somos seres muy complejos. Pero nada, Luis, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.